Boa tarde a todos, todas que nos escutam e estarão participando dessa live Loreto e São Miguel, os últimos povos de Guarani missioneiros. Eu agradeço imensamente a presença do nosso depoente, do nosso professor Alfredo Poentes, que contará para a gente essa história fascinante, expondo o resultado de pesquisas que vem fazendo há muito tempo, e o professor Márcio Luiz Fernandes, do nosso grupo de pesquisa Tempo, Memória e Pertencimento, que conduzirá esta live. Desejo a vocês todos que também nos escutam um aproveitamento desse encontro e, mais uma vez, agradeço ao professor Poentes pela sua generosa presença conosco. Passo a palavra ao professor Márcio. Boa tarde a todos e a todos. Boa tarde, professor Dr. Alfredo Poentes, professora doutora Marina Massimi. Uma alegria acolher a todos e todas que nos seguem agora ao vivo pelo Instituto de Estudos Avançados e também aqueles que nos seguirão posteriormente, né, com esta história que hoje nós propomos com a presença do professor Alfredo Poentes, que passo a apresentar seu currículo brevemente, né? E que foi estudioso na Fulbright nos Estados Unidos, obteve o título de Mestre das Artes da Universidade de Texas, em Austin, Estados Unidos, em 1990, doutorado em Antropologia Social na Universidade Nacional de Misiones, 2009, se especializou nas missões de história regional, especialmente no período pós-jesuítico, publicando diversos trabalhos sobre esta temática. O livro Missões, Província Guaranítica, Defesa e Dissolução, 1769-1830, tem 3 edições, publicado em 1993 pela Editorial Universitária de Missões, está constituído em uma obra de consulta obrigatória para aqueles que abordam este tema. Outra obra de ampla difusão na região de influência jesuítica guarani é La Herência Missionária, de 2000. A Secretaria de Cultura de Correntes publicou seu livro Corrientes Jesuítica, em coautoria com Ernesto Meder, em 2003, que, aliás, é seu mestre também, com quem o professor Alfredo Poentes se encontrou, né, em 1982, né, professor Poentes, ao professor Meder. E o seu último livro, Mestiço del Litoral, editora Corrientes, 2012, sintetiza desde a etnografia histórica a cultura popular correntina a partir de uma análise sociohistórica. O professor Poentes é também investigador de carreira do CONICET, no Instituto de Investigações Geohistóricas de Resistência, de 1983 a 1998, diretor e docente da Faculdade de Artes da UNAM, da Universidade Nacional de Misiones, na Argentina, no mestrado sobre cultura jesuítico-guarani, subdiretor do diário El Território de Posadas, Misiones, de 2006 a 2010, membro, diretor, né, da Comissão Nacional de Avaliação e Certificação Universitária da Argentina, desde 2010, membro da Academia Nacional da História das Missões, desde 13 de maio de 2015. Portanto, nós estamos muito felizes da presença, né, do professor Poentes, da sua generosa acolhida a este convite e da forma com que os seus conhecimentos poderão nos enriquecer nesta tarde, sobretudo porque ele vai nos contar uma história, desde uma micro-história, mas que tem a ver com todo um universo, porque faz parte de encontros de culturas, né? Estamos falando de povos jesuíticos, estamos falando de guaranis, de jesuítas de guaranis,
e da inserção, inclusive, de uma determinada devoção, aquela que está em torno de Loreto, né? As imagens, né? O professor Poenis tem inúmeros artigos maravilhosos em que a cultura popular, essa inserção na microhistória e a permanência nessa história repercute nas comunidades. É como se a devoção sobre as imagens que cultivaram os povos jesuíticos fossem fundadores das próprias cidades e das populações que hoje, né, peregrinam ainda, né, em torno desta herança missioneira. Portanto, nós estamos aqui querendo abraçar realmente todo o conhecimento, toda a graça dessa herança que o professor Alfred Poenis recolheu e que nos vai contar a partir de agora. Professor, bem-vindo aqui ao Brasil e é uma alegria poder escutá-lo e, de novo, o Instituto agradece. O nosso grupo de pesquisa está muito feliz com a sua presença e colaboração e esperamos que isso seja permanente, ainda mais fortalecido no nosso caminho aqui, de amizade y de investigación. Bueno, muchísimas gracias por la calidez expresada en sus palabras de Marina y Marcio, y lo hago con muchísimo gusto, con muchísimo placer. Ustedes saben que como investigadores a nosotros nos gusta contar lo que investigamos, contar lo que hacemos, así que para nada es un compromiso para mí, lo hago con un enorme placer. Y quiero destacar, Marcio, la brillante síntesis con la que has presentado este tema, porque efectivamente, como lo has dicho, evidentemente, o has leído el libro o has leído algunas cuestiones relacionadas con el libro. Es una microhistoria, pero que representa a toda la historia social de la cuenca del Río de la Plata. Porque hay que tener en cuenta, para partir en este trabajo, nosotros vamos a hablar de dos pueblos que todavía existen y que son los últimos reductos de la población guaraní, misionera, mestiza, que nace a partir de la expulsión de los jesuitas, que nace después de la presencia de los jesuitas. Tenemos que partir como primera idea que la sociedad del litoral rioplatense, o sea, toda la región del litoral argentino, el sur de Río Grande del Sur, en Brasil, Paraguay y Uruguay, es una sociedad que tiene una misma historia y una misma geografía, por la presencia de los jesuitas y por la presencia de los guaraníes, especialmente después de expulsados los jesuitas. Es una región que tiene una misma geografía, enmarcada por los dos grandes ríos, Paraná y Uruguay, que desembocan en la cuenca del Río de la Plata, y tienen una misma historia. Y es una sociedad hoy en día mestiza, mestiza de guaraní y de criollo. Si bien los ríos separan lo que algunas políticas de algún momento hicieron nacer estados diferentes, inclusive con Brasil nos separa también la lengua, pero estos ríos, el Uruguay y el Paraná, que hoy separan, en algún momento unieron a los grandes pueblos y son los que le han dado las características principales a la sociedad de la actualidad. El hombre, sobre todo de campo, en el sur de Río Grande, se le dice gaullo. El de Corrientes se le dice mencho. En el Paraguay, campesino. En Uruguay, gaucho. Pero son productos
de la misma historia social, son productos del mestizaje que se produce a partir de la expulsión de los jesuitas, donde los guaraníes de las misiones empiezan a dispersarse por toda la región rioplatense y comienza este proceso de mestizaje que dio lugar a que hoy la historia de las misiones jesuíticas no sea una historia que dejó de existir, sino que sea es una historia presente. Es una historia presente porque nuestra gente, la gente de hoy, el que vive en el litoral rioplatense, tenemos en nuestras venas un chorro de sangre guaraní, por lo tanto, somos parte de esa historia guaraní jesuítica. Pero para entender mejor el proceso, tenemos que partir de la propia cultura guaraní, entender las características del pueblo guaraní. Sergio, si por favor podemos ir a la primera, gracias. Los últimos estudios de antropólogos, arqueólogos, han demostrado que el origen de la cultura guaraní está en los orígenes de la cuenca del Amazonas. Allí estuvieron 10.000 años antes de Cristo el pueblo guaraní relacionado de alguna manera como una cultura selvática, pero relacionado a los pueblos andinos, especialmente los pueblos incas. 10.000 años antes de Cristo, por una serie de factores ecológicos, incendios permanentes, inundaciones permanentes, sequías, etcétera, etcétera, hicieron que los guaraníes comiencen a dispersarse por toda la región sudamericana. Hay una motivación ecológica, por un lado, la necesidad de ir a mejores espacios, y por otra parte, hay un mito entre los guaraníes, que es el mito de la tierra sin mal. El guaraní es un pueblo migrante, todavía hoy, a lo largo de toda su historia fue un pueblo migrante, un pueblo que fue trasladándose. Inclusive hoy, en el sur de Brasil, en la provincia de Misiones y en el Paraguay, existen grupos Bua, que son guaraníes, y siguen trasladándose en diferentes lugares, en determinados periodos de su vida, siempre detrás del mito de la tierra sin mal. Entonces hay dos factores. Por un lado, las cuestiones ecológicas que los obligaron a irse de ese espacio. Y por otra parte, el mito de la tierra sin mal. Entonces, los guaraníes se dispersan, insisto, entre 9.000 y 10.000 años antes de Cristo, por todo el resto de Sudamérica. Hay un grupo que se va hacia el norte, que son los caribes, que justamente son los que le dieron el nombre al Mar Caribe. El Mar Caribe lleva ese nombre porque los primeros pobladores de esa zona fueron guaraníes que venían de la zona de los Andes y de la cuenca del Amazonas. Por lo tanto, estamos relacionados los pueblos del sur con los pueblos caribeños a partir de los guaraníes. Otro grupo que está en azul, de las flechas en azul, se dirigen hacia las costas brasileñas del Atlántico y son es otro grupo guaraní diferente de los guaraníes propiamente dicho. Se van a separar en un momento dado de esa migración y se dirigen hacia el sur. Y los guaraníes, propiamente dichos, llegan al Río de la Plata aproximadamente
1000 años antes de Cristo. Entonces se afincan, se afianzan en la región del Río de la Plata aproximadamente 1000 años antes de Cristo y se van a imponer sobre el resto de los pueblos que allí existen por varias razones. Por eso tenemos que ver las características de esta población guaraní, de esta cultura guaraní. En primer lugar, guaraní en el idioma nativo, el idioma original, significa guerrero, guerrero. Por lo tanto, militarmente eran un pueblo muy organizado en ese sentido. Pero lo que los diferenció de las culturas nómades que había en el Río de la Plata fue justamente que eran un pueblo sedentario. Sergio, pasamos a la próxima, por favor. Era un pueblo que conocía la agricultura y eso los hacía asentarse en un lugar. Por eso son un pueblo que se los llama semisedentarios. No son ni nómades ni sedentarios, o son las dos cosas, porque por un lado es un pueblo migrante detrás de una idea espiritual que es el mito de la tierra sin mar. Por otra parte, es un pueblo que conoce la agricultura, por lo tanto, eso los hace quedarse en un espacio para plantar, para cultivar y para cosechar. Y al ser agricultores, también son un pueblo que vive en aldeas, o sea que conoce lo urbano, la vida urbana. Y estas características son muy importantes para tener en cuenta, para entender el por qué los jesuitas tuvieron un éxito tan importante, tan grande con la población guaraní. Porque los jesuitas supieron entender los elementos fundamentales de la cultura guaraní. Y se montaron sobre esos aspectos para cristianizarlos y urbanizarlos. Pero en realidad ya los guaraníes venían con antecedentes espirituales y venían con antecedentes urbanos. Entonces, primera característica, un pueblo semisedentario conoce la agricultura y viven en aldeas que se les denomina tecojá. Pasamos a la siguiente, por favor, Sergio. Bien. El pueblo guaraní es un pueblo hídrico, o sea, es una cultura hídrica. No se entiende al guaraní si no es en relación con el agua. Esto es muy importante no solamente para los inicios de la historia, sino también para el final de la historia. Porque los pueblos actuales de Loreto y San Miguel están al borde del humedal más grande que tiene América junto con el Pantanal, que es el humedal del Iberá, la laguna Iberá. Allí se fundaron los pueblos Loreto y San Miguel. ¿Por qué? Porque desde su época ancestral, los guaraníes siempre estuvieron relacionados con el río, con el agua. El agua les daba la vida, el agua les daba la alimentación, y el agua, a través de los ríos y los arroyos, se comunicaban entre las diferentes aldeas, entre los diferentes tecojá de los guaraníes. Por lo tanto, otra característica de la cultura guaraní es la relación con el agua, una cultura hídrica. Vamos a ver que cuando se forman las misiones jesuíticas, todos los pueblos van a ser fundados al lado de ríos o arroyos, porque esos ríos y arroyos eran no solamente un espacio vital, sino también un espacio de comunicación entre los pueblos. La próxima, por favor, Sergio. El tecojá. Esto es
un dibujo hecho por un indio, un niño guaraní, pero que muestra claramente cómo era una aldea guaranítica. Fíjense que desde el nombre que le daban a las aldeas, ya está expresando la característica y la identidad de ese pueblo. Tecó. El tecó entre los guaraníes es el modo de ser. Y el tecojá, que es la aldea, es donde el guaraní desarrolla su modo de ser junto con los demás. Porque otra característica de la cultura guaranítica es la reciprocidad, es el tupambaé, que no es solidaridad. La reciprocidad, entendida por el pueblo guaraní, es: yo no puedo desarrollarme en la vida si no es con quien tengo al lado. Fíjense el concepto que tienen ellos, y el tecojá es donde ellos desarrollan su modo de vida. ¿Con quién? Con los otros. Porque ellos también se denominan Abá. Y Abá no es un nombre antojadizo. Abá significa persona. O sea, el guaraní dice que por ser guaraní es persona. Los que no somos guaraníes no somos Abá. O sea, no somos parte de ese mundo, de esa cosmovisión, de esa cultura tan particular y de la reciprocidad. La reciprocidad estaba en todos los órdenes de la vida de los guaraníes. Con los demás, en la economía, nada era de ellos, nada. No existía la propiedad individual. Todo era de todos. Por eso Tupambaé, que significa lo que producimos va al Tupá, va al Dios, va al Señor. Nosotros lo que tenemos, lo tenemos por Tupá. Por lo tanto, nada nos pertenece, todo es de la comunidad. Y vivían en estos tecojá en viviendas alargadas donde compartían varias familias ese lugar, digamos, ¿no? Y al lado, como ustedes ven en la parte inferior de la pantalla, al lado de un río o de un arroyo. Inclusive hay una especie de canoa en ese lugar. Fíjense, tengan en cuenta esta imagen porque la vamos a comparar con los pueblos jesuíticos. En esta aldea hay una plaza central, que es donde se desarrollan determinadas ceremonias. Vemos niños jugando, vemos un bebé recién nacido, dos madres al lado de ese bebé, vemos unos pescadores sacando peces de las redes. O sea, en esa plaza se desarrollaba toda la vida social, económica de los guaraníes, el tecojá. La siguiente, por favor, Sergio. La siguiente y después volvemos a esta. La siguiente, después volvemos a esta. Bien, esto es un pueblo jesuítico. Fíjense, tiene también una plaza central, tiene las viviendas alargadas alrededor de la plaza y detrás, algo que no comenté, en el tecojá, en la parte de atrás, había un gran espacio para el recreo, para las vacaciones, para el salir de la comunidad. Ese lugar para los guaraníes era muy importante porque era donde iban a estar solos,
pensando en su mundo, alrededor de la naturaleza. Todo era espiritual entre los guaraníes. Lamentablemente, hace un par de años falleció el más grande antropólogo de la cultura guaraní, que fue el padre Bartolomé Meliá. Y los libros de Meliá, que era un sacerdote, hablan de todas estas cosas, de la profunda espiritualidad del pueblo guaranítico. Y él en sus clases siempre decía que este lugar, lugar de esparcimiento que tenían los guaraníes en los Tecojá, eran justamente para encontrarse con ellos mismos a partir de la naturaleza. Y en el pueblo jesuítico también va a tener esa característica. Y en la parte de atrás, detrás del templo, que ahí figura con el número 5, detrás del templo había una gran huerta, pero no solo era una huerta para alimentar a la comunidad, sino también que era un espacio de reflexión donde los sacerdotes iban a caminar, a rezar, a encontrarse con Dios. O sea, lo mismo que hacían los guaraníes en la época prejesuítica. Sergio, por favor, al anterior. Gracias. Menos mal que me está entendiendo bien mi castellano, Sergio. Gracias, Sergio. Entre las características espirituales de los guaraníes estaba esta idea de que después de muertos, algunos guaraníes iban a la tierra sin mal. Pero no todos, o sea, algunos seleccionados por los jefes espirituales, hoy le diríamos los chamanes de los guaraníes. Estos chamanes, que se denominaban payés, hacían una ceremonia con las diferentes infusiones y demás, y tenían un largo sueño donde se encontraban con los dioses. Y los dioses le indicaban si esa persona que había muerto tenía como destino la tierra sin mal o no. Si el destino delegado o dicho por los dioses era el de la tierra sin mal, lo descarnaban y en posición fetal los colocaban en una urna funeraria dentro de una gran, digamos, dentro de la tierra, los enterraban. Y al lado les colocaban las cosas que ellos más habían apreciado de su vida, sus pequeños anzuelos o alguna cuestión personal. Entonces, la idea era que en algún momento iban a venir los dioses en una silla de montar que le llamaban apuca y lo iban a llevar hacia la tierra sin mal. Esta idea de la tierra sin mal la van a tomar los jesuitas para explicarles el paraíso. Porque otra característica del pueblo guaranítico es la antropofagia. Pero no era una antropofagia rutinaria, era una antropofagia de tipo ritual. Cuando ellos combatían a un enemigo, después de la batalla, apresaban al jefe, al cacique,
y lo llevaban al Tecojá. Y en el Tecojá lo alimentaban, lo hacían convivir unos días y después los mataban y los cocinaban. Y un pedacito se cortaba en pedacitos ese cuerpo y se repartía entre las diferentes tecojá que había en la región para que todos pudiesen compartir eso, porque al comer un pedacito de ese cacique, ellos adquirían todas las fuerzas vitales, todas las características de líder, de valiente, de guerrero, de héroe, de ese otro. Entonces, cuando los jesuitas entienden esto de la antropofagia y que la relacionan con la Eucaristía, y les dicen, el paraíso es un lugar que no está en este mundo, pero al que todo es una tierra, un lugar perfecto donde todos pueden ir si comen el cuerpo de Cristo. Y para los guaraníes que tenían tan incorporado esto de la antropofagia, el momento de la Eucaristía, de consumir la Eucaristía, era un momento de una piedad enorme. Los curas que escriben esta historia de los jesuitas, dicen que el momento de mayor piedad en la misa, en la iglesia, era cuando los guaraníes iban a consumir el cuerpo de Cristo, porque ahí se entendía, ellos se creían que se transformaban en dioses, porque consumían a Dios y se transformaban en dioses. Bueno, todo esto para explicar que el éxito misional no fue solo por las características particulares, profesionales, enormes que tenían los curas que vinieron. Estaban muy preparados en las mejores universidades del mundo, pero también entendieron la cultura guaraní. El éxito de las misiones jesuíticas es un éxito compartido entre los curas y la cultura guaraní, las características de la cultura guaraní. Pasemos, por favor, a la próxima, Sergio. La próxima. Gracias. Ahí tenemos, digamos, geográficamente lo que ocuparon los 30 pueblos de las misiones jesuíticas. Los dos ríos, el río Paraná al norte, el río Uruguay al sur, van a ser el centro de lo que fue esta provincia religiosa llamada provincia jesuítica del Paraguay. Fueron 30 pueblos que en el siglo XVIII fueron los pueblos más desarrollados, más económicamente organizados, más poblados geográficamente y donde los servicios, la organización era muy superior a los otros pueblos españoles que existían en el Río de la Plata. Asunción, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires. Cada uno de los 30 pueblos guaraní jesuíticos estaban más desarrollados que cualquiera de estos pueblos fundados por los españoles fuera de las misiones jesuíticas. Y para que el éxito de las misiones jesuíticas fuera duradero, fuera permanente, hubo una política de aislamiento que impusieron los sacerdotes al resto de los pueblos. O sea, prácticamente no hubo contacto entre los 30 pueblos jesuíticos y los pueblos de españoles existentes en el resto del Río de la Plata. Porque
los curas consideraban que la presencia del español podía romper con toda esa vida tan armónica, tan ideal que los filósofos del siglo XVIII, los filósofos liberales del siglo XVIII, dijeron que era la demostración clara de lo que era la utopía de Tomás Moro, que la utopía de Tomás Moro era una realidad en las misiones jesuíticas. Entonces, para evitar toda esa armonía existente se evitó la presencia del español en esa región. Bien, a la siguiente, por favor, Sergio. Bueno, diferentes razones que no vienen al caso en esta exposición hicieron que el rey de España, Carlos III, en abril de 1767, decidiera la expulsión de los jesuitas de todas partes del mundo. Quien tuvo a cargo la ejecución de esa orden real en Buenos Aires fue Francisco de Bucareli. Este gobernador, o sea, las misiones pasaron a depender de Buenos Aires, de este gobernador. Y era un gobernador racionalista, un gobernador liberal, producto del siglo XVIII, del siglo de las nuevas ideas. Entonces, Bucareli jamás entendió esa relación de jesuitas y guaraníes y jamás entendió todo este proceso que se dio con el cristianismo en las misiones jesuíticas. La siguiente, por favor. Bucareli, porque los jesuitas son expulsados en 1767, la orden de expulsión llega en el año 67, pero efectivamente la expulsión se dio un año después, en 1768, porque Bucareli temía que ocurriera lo que había pasado 15 años antes en la guerra guaranítica, cuando los guaraníes se resisten a que los 7 pueblos, los 7 povos que estaban en el sur de Brasil, fueran trasladados al otro lado del Uruguay. Entonces hubo una guerra injusta, una guerra cruel, donde murió muchísima gente, sobre todo guaraníes, y entonces creyeron que los guaraníes iban a reaccionar, pero los curas se encargaron de evitar un nuevo derramamiento de sangre. Entonces, en ese año, mientras Bucareli preparaba un gran ejército por temor a la sublevación de los guaraníes, los curas en cada pueblo hicieron un inventario minucioso, detallado, de cada cosa que había dentro de cada pueblo, y gracias a esos inventarios que están en los archivos de hoy, en Buenos Aires, en Asunción, en Porto Alegre, en Río de Janeiro, gracias a esos archivos, gracias a esos documentos, podemos conocer la riqueza, la demografía y demás cuestiones de los pueblos guaraníes. Entonces, Bucareli fue pueblo por pueblo y el protocolo era la lectura, que es lo que está haciendo esta persona que está leyendo, les leyó, digamos, la orden de expulsión y los curas simbólicamente le entregaban las llaves del pueblo y lo que tiene uno de los sacerdotes en la mano, que es el inventario. O sea que en cada pueblo se desarrolló este fenómeno, este proceso. Una vez que pasó por los 30 pueblos, los jesuitas fueron apresados, enviados a Buenos Aires y desde Buenos Aires hacia Europa.
Y lo increíble de esto es que llegan a España y el rey de España no los recibe. Y ahí se van a los estados pontificios. Y en los estados pontificios, o sea, donde está la cabeza, la máxima autoridad de la iglesia, tampoco lo recibieron por malas personas. Los jesuitas eran considerados malas personas en el mundo. Y así pasaron meses dentro de los barcos. Muchos de ellos murieron en los barcos y muchos aprovecharon ese tiempo para escribir las memorias de lo que habían vivido con los guaraníes, y es otra fuente fundamental para entender la historia de la Compañía de Jesús entre los guaraníes. ¿Quiénes los recibieron a los curas? Dos coronas que no eran católicas. La Catalina de Rusia, Catalina II de Rusia, y Francisco Fernando del Imperio Austrohúngaro. Ellos van a recibirlos y van a permitirles que armen un seminario. Pocos años después, 15 años después de esto, los jesuitas son no solamente expulsados, sino que la orden de la Compañía de Jesús es prohibida. Pero durante 20 años estuvieron prohibidos, pero como existía este seminario en Rusia, con unos poquitos seminaristas, la Compañía de Jesús sobrevivió, y fíjense las vueltas de la vida. Hoy el Papa es jesuita, gracias a la pervivencia de este seminario en Rusia a fines del siglo XVIII. Pero bueno, para seguir en nuestra región, los jesuitas son expulsados y empieza una nueva etapa. La próxima, por favor. Sergio, gracias. Bueno, ¿qué ocurrió? Bucareli, como buen liberal, como racionalista, como producto de ese siglo XVIII, no entendió lo de la reciprocidad, el Tupambaé, y rápidamente concluyó en que los jesuitas no les habían enseñado a los guaraníes la propiedad privada. Entonces implementa en las misiones que antes eran jesuitas, un sistema liberal. Cada pueblo va a administrarse por sí mismo y nombra un administrador español para hacerse cargo de cada uno de los pueblos. Ese administrador no hablaba guaraní y no entendía la cultura guaraní. Por lo tanto, forzaba a los guaraníes al trabajo. Lo que antes los guaraníes hacían armónicamente, en oración, en paz, ahora lo tienen que hacer de forma forzada. Y eso hace que muchas familias, entonces pronto empieza a verse el hambre y la decadencia en los pueblos. Y eso hace que los guaraníes empiecen a dispersarse. La próxima, Sergio. Los documentos de esta época nos muestran que cuando son expulsados los jesuitas, en 1768, había casi 90.000 habitantes, como ven ahí en la tabla. 30 años después, en 1800, la población se reduce a la mitad, apenas 45.000. Entonces, rápidamente, los historiadores en un inicio dijeron, hubo genocidio, los mataron a todos los guaraníes. No, no hubo genocidio ni los mataron. La gente se dispersó, se fueron porque nunca entendieron el sistema impuesto por Bucareli. Por lo tanto, van a dispersarse por todo el litoral rioplatense. La próxima, Sergio. Si nosotros vemos un mapa de la geografía rioplatense, vamos a ver
lo que está en trazo más grueso son las regiones con población efectiva. Entonces, Misiones tenía los 30 pueblos, Corrientes era una aldea, una ciudad ubicada entre los ríos Paraguay y Paraná, que había hecho una ocupación del espacio llegando hasta lo que es la mitad de la provincia de hoy. Santa Fe era una franja paralela al río Paraná, a los dos lados del río Paraná, donde hoy está la provincia de Santa Fe y donde está la provincia de Entre Ríos. Y Buenos Aires, como vemos en el mapa, era una franja paralela al río de la Plata, como también la banda oriental, con Montevideo, fundado en 1735. El resto era campo. El resto no había una ocupación efectiva. Pero cuando son expulsados los jesuitas, muchos de estos espacios baldíos, donde estaban las estancias de los jesuitas, van a empezar a ser vendidos a hacendados orientales de Montevideo, porteños de Buenos Aires, santafesinos o correntinos. ¿Y hacia dónde van a ir los guaraníes que se van de los pueblos? Hacia esas estancias. Esas estancias eran de población criolla. Los guaraníes que llegan a esas estancias van a trabajar solo por la alimentación, solo por la carne. Y a diferencia del criollo, el guaraní sabía trabajar la tierra, era agricultor y sabía trabajar en el campo, por lo tanto también era un arriero, era acostumbrado al trabajo del ganado. Entonces, para los estancieros de esas regiones baldías, la llegada de estos guaraníes fue providencial, porque a partir de ahí comienzan a desarrollarse esas estancias y se produce lo más importante para nuestro tema de hoy, que es el mestizaje del guaraní con el criollo. El gaullo, el mencho, el campesino son productos de esta historia que estamos viendo. La siguiente, por favor. Una vez que se produce toda esta dispersión y comienza a mestizarse la sociedad, van a darse en diferentes países, salvo Brasil, pero el resto de los países del sur, del cono sur sudamericano, los procesos de independencia. En 1810 se independiza Argentina, en 1811 se independiza Paraguay, unos años después, en el 13, se independiza Uruguay, Bolivia, etcétera, etcétera. Con San Martín, en 1817, se independiza Chile. Bueno, al poco tiempo de la independencia argentina, un caudillo oriental, José Artigas, va a proponer el federalismo dentro del litoral. Artigas tuvo como doble objetivo el recuperar los 7 pueblos que el imperio portugués había tomado para sí, porque en 1801, eso no lo dije, pero para que no se haga demasiado largo todo, en 1801 el imperio de Portugal va a llevar los límites internacionales al río Uruguay. En 1815, José Artigas, a través de este caudillo que vemos en pantalla, que era un indio guaraní, Andrés Guacurarí, intenta recuperar esos pueblos. Y eso va a producir una guerra entre el ejército imperial portugués
y las milicias guaraníes que habían estado antes en las misiones jesuíticas. Fueron 3 años de guerra, entre 1816 y 1819, donde los pueblos jesuíticos quedaron totalmente destruidos, incendiados, arruinados y abandonados. No quedó nadie. Es en ese momento, la próxima por favor Sergio, es en ese momento, ojalá puedan entender este mapa, que los pueblos que estaban sobre el río Paraná, ante una invasión de los portugueses y de los paraguayos, en 1817, van a ocultarse en la selva solo con las imágenes religiosas en sus espaldas y van a migrar, recordemos que el pueblo guaraní es un pueblo migrante, van a migrar hacia el sur, las flechas indican eso, y van a formar 2 pueblos al lado de los esteros de Liberá o de la laguna de Liberá o los humedales de Liberá, Loreto y San Miguel, que van a tomar el nombre de las imágenes religiosas que traen. Esos pueblos van a sobrevivir desde aquella época, desde 1820 hasta el día de hoy, por varias razones, pero fundamentalmente van a sobrevivir porque con el resto de la provincia prácticamente no hay comunicación. Los caminos son muy malos, no había medios de comunicación que los interrelacionara. Por lo tanto, desde ese momento que fundan sus pueblos al lado de Liberá hasta 1960 por lo menos, durante 140 años, ellos vivieron transmitiéndose las mismas costumbres heredadas de sus padres que habían estado en contacto con los jesuitas y habían recibido la religiosidad fundamentalmente de los jesuitas. Por eso es que esas imágenes religiosas hoy en estos pueblos, en Loreto y San Miguel, son veneradas de una manera increíble. Hay una íntima relación entre esas imágenes y la religiosidad popular, porque tampoco hubo sacerdotes, no había sacerdotes. Entonces, ellos, con lo que habían heredado de sus ancestros, fueron creando un tipo de religión cristiana, mariana, pero por otra parte, íntimamente relacionada con elementos de la naturaleza. Vamos a la próxima, Sergio, por favor. La próxima, después volvemos a esta. La próxima, después volvemos a esta. Y la próxima. La otra. Bien, acá tenemos un ejemplo típico. Esta es una imagen, una fotografía que tomé en Loreto cuando estuve haciendo mi trabajo de campo. Es el Gaucho Gil, yo no sé si en San Pablo por ahí conocen, pero el Gaucho Gil es un mito que hay hoy en toda la región argentina y tiene cientos de miles de seguidores. El Gaucho Gil hoy es el referente de la gente pobre, de la gente que cree que a través de las oraciones al Gaucho Gil va a poder solucionar sus problemas. Por lo tanto, es producto de la religiosidad popular. Este es un caso típico de una interrelación entre el cristianismo formal y la religiosidad popular. Santa Liberata, una santa del santoral católico, vestida con los colores del Gaucho Gil. Esta pintura es muy común hoy en día
en estos pueblos de Loreto y San Miguel. Sergio, perdón, volvamos atrás un poco. Antes. Otra más. Esta, aquí. Fíjense, no, la siguiente, gracias. Aquí tenemos los dos pueblos, no sé si llegan a leer Loreto y San Miguel, sobre la laguna de Liberá. Aquí llegaron en 1822 y se encontraron con una realidad. Eso ya no era una jurisdicción de Misiones, sino que era una jurisdicción de la provincia de Corrientes. Como consecuencia de todo ese desorden administrativo y político que hubo cuando desaparecen las Misiones, esta región quedó para Corrientes. Había sido de Misiones anteriormente. Entonces, estos dos pueblos que vienen de una cultura guaraní misionera, tienen que asumir la decisión vital de qué hacemos. ¿Vivimos aislados del mundo o nos adaptamos a las leyes de esta nueva provincia de la que dependemos? Lamentablemente no tenemos datos de las discusiones increíbles que se habrán desarrollado en los cabildos de estos dos pueblos, de Loreto y San Miguel, para tomar la decisión de que a partir de ese momento iban a depender de la provincia de Corrientes. Y desde ese momento hasta el día de hoy, Loreto y San Miguel no son pueblos de Misiones, sino que son pueblos de Corrientes, pertenecientes a Corrientes. Pero muchos de ellos no quisieron someterse a las leyes de la provincia de Corrientes. Entonces se van a dispersar por todo el interior de Corrientes, luchando, robando a los estancieros de la región, y van a pasar a ser personas mal vistas como vagabundos, gente sin ley, gente sin Dios, entonces como vagabundos que son perseguidos por la policía. Y esos vagabundos van a transformarse en leyendas el día de mañana, porque muchos de ellos van a morir en esos enfrentamientos con la policía, pero los testimonios orales, la historia oral, trae historias relacionadas con milagros que van a producir estos gauchos, como el que veíamos recién, el gaucho Gil, y tantos otros de la mitología guaranítica y correntina en este momento. Así que muchos se dispersan por los campos de Corrientes. Y algunos también, rememorando la cultura hídrica, van a entrar a cazar y a pescar en el Iberá, y van a ser los que hoy la historia correntina, la literatura correntina, los conoce como los mariscadores del Iberá. Después vamos a ver una imagen de eso. La siguiente, por favor, ya vamos a ir terminando. Esto es una imagen de lo que es Loreto hoy, actualmente. Las calles de arena, las casas como las viviendas comunales de los Tecojá y después de las misiones jesuíticas, con las galerías alargadas. Fíjense cómo se mantuvo digamos, hoy se podría decir atrasado, pero en realidad pervivieron las costumbres ancestrales en muchas cosas. Por ejemplo, en la forma de vida, en la construcción de las casas. Seguimos, por favor, Sergio.
otra imagen semejante. Seguimos. Y aquí viene un poco el tema, digamos, que a Marina digamos, le interesó, ¿no? La imagen de Nuestra Señora de Loreto. Esta imagen es una imagen muy grande, tiene casi 2 metros, de 1,70 m de alto, o sea, está hecha en los talleres de las misiones jesuíticas. Y durante todo el periodo jesuítico presidió el pueblo jesuítico de Loreto en una gran capilla que hoy ha sido restaurada y está a la vista para el turismo, en las ruinas de Loreto, en lo que fue la Loreto jesuítica. Pero esta imagen hoy la tiene, la resguarda, la preserva como un cofre, como un trofeo, el pueblo loretano de Corrientes. Aunque esté un poco borrosa la imagen de la izquierda, esa es una imagen que no fue restaurada. La de la derecha es la misma imagen pero restaurada. Para cualquier persona no hay diferencia entre las imágenes, pero un historiador del arte percibe que han cambiado, por ejemplo, y lo más importante para el escultor guaraní, era la mirada. La mirada de la Virgen de la izquierda es una mirada que mira a quien le está rezando, porque para los guaraníes era fundamental, muy importante, que la imagen lo mirara, se sentía compenetrado en la mirada del santo o la virgen que estuviese. Entonces, los escultores guaraníes, que se llamaban los santos apojara, los constructores de santos, hacían siempre este tipo de imagen. La mirada frontal, la mirada hacia el orante. En una oportunidad, esta imagen, que está todavía entronizada en la capilla del pueblo de Loreto, en Corrientes, vino una señora, la esposa de un juez, y consideró que había que restaurarla porque estaba muy vieja. Entonces, la llevaron un tiempo para restaurarla, entre comillas. ¿Qué ocurrió cuando vuelve esta imagen? Ya no era la misma que había tenido el pueblo. Entonces, el pueblo de Loreto, la gente de Loreto, tan apegada a estas veneraciones de imágenes, se sintió como responsable, culpable, de que a la Virgen la hayan sacado del pueblo, y cuando vuelve, ya no tiene la mirada que había tenido cuando se fue. Entonces, ellos consideran que es como un castigo de la Virgen por haber permitido que la sacaran del pueblo. Y me decía el cura del lugar que todavía hoy es motivo de confesiones, de culpas que tienen los habitantes. Eso como para demostrar la fuerza que tienen estas imágenes en la población actual de los loretanos. La siguiente, por favor. La siguiente. Miren, esto es una procesión de la Virgen de Loreto. El día 10 de diciembre, en toda digamos, en el pueblo de Loreto, se venera, digamos, se hacen grandes procesiones, unas fiestas de todo tipo, donde hay comidas, donde hay bailes, donde hay ferias, todo en homenaje a la Virgen de Loreto. Como es un pueblo muy pequeño del interior de Corrientes, las posibilidades económicas que tiene la gente son muy pocas. Entonces muchos de ellos se van a trabajar a otras ciudades, a ciudades más grandes como Buenos Aires, por ejemplo. Pero
religiosamente el día de la Virgen, el día de la patrona, vuelven a su pueblo para compartir este elemento cultural tan fuerte para ellos, que es la procesión de la Virgen. Cuando la Virgen sale a recorrer todo el pueblo en compañía de los feligreses. La siguiente, por favor. Y ya vamos a ir terminando. El mariscador de Liberá, que es muy propio de las canciones, del folclore y de la literatura correntina, es un mestizo que viene de las misiones jesuíticas. Para el correntino, el mariscador es como un personaje típico de la provincia, de alguna manera simboliza, identifica a la provincia y es, digamos, es el resultado de todo este fenómeno que se dio con las migraciones desde los pueblos originales a los nuevos pueblos fundados, refundados. Bueno, creo que me excedí, perdón Marcio, perdón Marina, porque estuve más de una hora hablando y si ustedes me permiten puedo llegar a estar 3 horas más, no sé qué, pero por respeto a quienes están escuchando, corto aquí y les agradezco muchísimo que me hayan permitido contar esta historia que para mí es muy rica y es parte de mi vida, porque yo me pasé muchos años haciendo mi trabajo de campo, porque esto fue mi tesis doctoral, pero prácticamente estuve 8 años viajando casi todos los fines de semana a estos pueblos, con los cuales me conocí con la gente, ya fui parte de esa historia de esos pueblos. Gracias. Muito obrigado, professor Alfredo, né, por esta belíssima história que nos conta e que se atualiza, né, de alguma forma, quando, com tudo isto que o senhor nos contou, quando a gente começou a ver as fotos de Loreto e da continuidade na história, dessa história, né, dessa pertença ao território e o seu entusiasmo também em nos fazer brevemente, porque eu diria, nos contou uma história concisa, sintética, né, aqui, mas que tem aspectos que se abrem, contando-nos a cultura guaranítica, os jesuítas, o processo de expulsão, a vinda dos liberais, a dispersão desses povos e também como, apesar de todo o planejamento liberal, né, ou o poder, né, que se insinua para destruir, temos o vigor, né, desta comunidade que se constitui pela memória daquilo que herdou dos seus, né? Muito instigante, muito... Gracias, Marcio. Realmente muito interessante. Não temos nenhuma pergunta, porque eu também não disse aqui aonde poderiam colocar estas perguntas, né? Temos aí o iea responde@usp.br, né? E caso alguém ainda queira fazer uma pergunta, nós temos um tempinho breve. Lo que pasa, Marcio, como hablábamos antes, es una microhistoria muy de esta región que ha sido trascendente, pero en realidad es, digamos, es muy particular esta historia, ¿no? Para que alguien de San Pablo, Porto Alegre, conozca esto, es complejo, ¿no? Digamos, pero es importante, por lo menos, el haber podido expresar, digamos, lo que fue este estudio, ¿no? Mas como o senhor mesmo referiu, né, nos acomuna no sentido de, o senhor mesmo salientou, né, quanto somos os gaúchos, né, e todos os argentinos, uruguaios, paraguaios e brasileiros, temos aí uma história comum, né, e também o conhecimento, né, muito interessante a respeito dos guaranis.
Quer dizer, toda a cosmovisão guaranítica e também essa discussão de acesso dos jesuítas à autocompreensão daquele povo profundamente, né? Isso nos escapa muitas vezes no caminho do ensino da história e que faz com que a visão fique realmente polarizada como um sistema de poder que não está combinado com os povos guaraníticos ou nem com a Europa, né? Quer dizer, isso é muito interessante. A Marina tem uma pergunta aí, já levantou a mão. Bom, além de me associar aos agradecimentos ao professor Poenitz por essa viagem magnífica, né, diria, nessa história que nos diz muito respeito, né? Eu tenho imediatamente, né, duas perguntas que me nasceram, né? A primeira, né, é justamente essa, né? Se em nome dessa história comum, né, que o professor mostrou para a gente, vem de muito longe, né? Se fala de 1000, 2000, 3000 séculos antes de Cristo, quer dizer, se trata de uma matriz comum, uma história comum. E aí eu me pergunto, né, como, dentro dessa perspectiva mesmo, de uma história comum, se não seria importante que, por exemplo, no Brasil, nas escolas brasileiras, nos currículos escolares, mas também nos estudos universitários, não se abordasse mais a história, por exemplo, do Andresito, né? O que aconteceu dessa guerra, né, que o senhor comentou entre o Império Português, as armas do Império Português e o exército do Andresito, né? Por que digo isso? Porque me parece Marina, que está perfecta la pregunta. Yo tengo la respuesta de por sí, qué esto ocurrió en Argentina. sí, Porque así como en en la universidad o en las escuelas brasileñas no se conoce a Andresito, tampoco se la conoce en la Argentina. Y tampoco se la conocía hasta hace 20 años atrás en Misiones, en la propia provincia de Misiones. O sea, esto es producto de, digamos, de una investigación de algunos, entre los que me incluyo, de los últimos 30 años. Pero las historias regionales en la Argentina están muy violentadas por una historia oficial, una historia liberal escrita desde Buenos Aires, que es donde se desarrollan los planes de estudios. Entonces, los planes para la enseñanza de la historia en las escuelas no son las de la historia de la región donde el niño o el adolescente están viviendo, sino que son las historias ajenas, las historias de Buenos Aires, las historias de Europa, las historias de otros lados y no las propias. Por lo tanto, hay una intencionalidad de parte de muchos gobiernos de, digamos, de centralizar la historia desde Buenos Aires y no conocer las historias regionales. Por lo tanto, quienes hacemos historia regional sabemos que estamos con esa lucha. Es más, nuestras publicaciones, nuestras investigaciones siempre tienen que ser solventadas por, digamos, gente de nuestra región, porque difícilmente podamos conseguir apoyo de las grandes editoriales, porque estas historias no interesan a las grandes editoriales, porque no venden, no venden. Pueden gustar a quienes estamos en el tema, pero no a las editoriales que tienen otro tipo de intereses. Pero para tu tranquilidad, así como no lo conocen en Brasil, Andresito, tampoco lo conocen en la Argentina. Sim, é um fato paradoxal, porque ao mesmo tempo em que se fala muito também no Brasil, né, da importância dos povos nativos, dos índios, mas ao mesmo tempo se censura o conhecimento da sua própria história desses povos. E isso é impressionante, quer dizer, até quando, a meu ver, houver essa censura também não se resgata, de fato, a cidadania, né, dessas populações. Né? Então,
É um problema muito importante que o senhor levanta, como através da história regional seja possível também de adquirir um conhecimento desse protagonismo também das populações indígenas, né, guaranis, no caso. Por supuesto. Claro. Nacional. Então, a segunda pergunta Perdón, Marina, pero quiero decir algo en relación a esto. Nosotros somos conscientes de eso y sabemos que estamos haciendo una historia de una defensa de una cultura indígena que no está bien vista en Buenos Aires, pero justamente nuestra obligación profesional como historiadores es dar a luz esta historia. Por eso, mi profundo agradecimiento a que ustedes me hayan abierto las puertas para que yo pueda exponer todo esto en una universidad tan importante como la de São Paulo. Nós que agradecemos, esperamos ter outras oportunidades para abrir ainda mais essas portas do conhecimento. E daí vem também a minha segunda pergunta, que acho que tem a ver até com isso, que quando o senhor falava, né, da posição do Bucarelli versus a posição dos jesuítas, né, a racionalidade liberal do Bucarelli e a racionalidade dos jesuítas, né? Duas maneiras de usar a razão muito diferentes, né? Me parece. Quer dizer, duas maneiras de conhecer o mundo muito diferentes, porque dentro da perspectiva do uso da razão dos jesuítas, havia possibilidades daquilo que eles diziam como acomodatio, né? Entender o mundo do outro e aí fazer aquela operação que o senhor descreveu de uma forma belíssima, né? Por exemplo, com relação à questão da antropofagia e da Eucaristia, né? Quer dizer, esse tipo. Mas isso tem a ver com uma maneira de usar a razão, né? Uma razão aberta, né? E atenta aos fatores, né, da realidade também do outro, versus uma razão que impõe, que controla, né, que impõe um projeto próprio, como me parece que era a razão do Bucarelli, a razão, podemos dizer, moderna, né, liberal, né? E me parece, não sei, eu gostaria de ouvir o senhor, mas ainda hoje nós estamos diante dessa escolha, né, de como vou usar a minha razão para conhecer, né, para fazer o meu trabalho de pesquisa, para conhecer a realidade, para me posicionar diante do mundo. Me parece que é um tema ainda atual nos nossos dias. Sin ninguna duda. A ver, las corrientes del pensamiento, sobre todo ideológico y filosófico, que se van imponiendo a lo largo de la evolución de la humanidad, difícilmente se retrotraigan atrás. Entonces, lo que nos ocurre a todos los que vivimos en diferentes épocas es que uno busca adaptarse a las corrientes nuevas, modernas. Lo que ocurrió en este caso fue que los jesuitas ya no podían formar parte de este mundo. Un mundo donde la mente y las capacidades individuales se imponían claramente sobre el espíritu de la solidaridad. La vida entre los jesuitas y guaraníes era a partir de un sistema de reciprocidad donde todo era para todos. Entonces, un mundo así era imposible que pudiese sobrevivir en plena época del liberalismo. Bucarelli es el prototipo del liberalismo y por lo tanto él ejecuta su política en relación a lo que le pedía el mundo de ese momento. Y los jesuitas son productos de una experiencia de 160 años donde realmente se vivió como el cristianismo pide, digamos, con la hermandad, con la caridad, con la solidaridad, y fue una experiencia cristiana que ya en el siglo XVIII estaba en pleno proceso de decadencia. Por lo tanto, lo que ocurrió era innegable. Es más, el propio Carlos III, con su decisión de expulsar a los jesuitas,
está, está hiriendo de muerte a la propia Iglesia Católica, porque son los jesuitas los mayores adherentes a las políticas del Papa. Entonces, no a cualquiera, fue a los jesuitas. Entonces, es el mundo que se está viviendo, y ese mundo era imposible que perviviera en esta situación tan particular de guaraníes y jesuitas. No sé si te respondí, Marina. Sim, muitas graças. E isso também nos ajuda a entender o motivo do fim, né? Podemos dizer, da experiência reducional, né? Dentro de um mundo que estava mudando. Agora, olhando a realidade de hoje, a gente pode ver as consequências dessas mudanças. Por supuesto, claro, exactamente, sí, sí. Hemos perdido sobre todo el amor al prójimo, el amor a que está al lado, que era para los guaraníes lo más importante. Por eso es que dentro de este proceso de mestizaje y en estos pueblos todavía perviven algunos elementos. Por ejemplo, en Loreto, yo no quiero entrar en muchos detalles, pero en Loreto, cuando digamos, ellos tienen, cada casa tiene su propia plantación de naranjas, de mandioca, de zapallo, abóbora. Bueno, y cuando llega la época de cosechas, ellos no les venden a sus vecinos lo que producen. Les regalan con bolsas lo que ellos producen y también reciben del vecino lo mismo. Entonces, pero para ellos es una conducta normal y que es parte de su vida y no lo ven como una cosa diferente. Pero, digamos, de alguna manera representan a un mundo que fue y que ya no es. Muito bem. Nós recebemos aqui uma pergunta no chat, professor Alfred, que vem do Chile, né? Dizendo aqui, queria consultar a respeito da presença atual de Cepé Tiaraju nos povos de Loreto e São Miguel e como interpretar a transcendência desta figura representativa, tanto para os povos indígenas como para a identidade gaúcha, assim como seu futuro como santo cristão e indígena. Obrigado pela palestra. Diego Joaquim Meliado Gomes, candidato a doutorado em Estudos Americanos, especialidade de Pensamento e Cultura, do Instituto de Estudos Avançados, Universidade de Santiago do Chile, que faz essa pergunta. Muito obrigado, Diego, e passo ao professor Alfredo. Diego, muchas gracias por tu pregunta. En primer lugar, quiero explicar un poquito. Cepé Tiaraju, ustedes creo que lo tienen en cuenta, pero Cepé Tiaraju fue el líder de la rebelión de los guaraníes contra el imperio portugués y el imperio español en lo que se llamó la Guerra Guaranítica de 1750. Bueno, Diego, creo que la figura de Cepé es propio de un momento específico de la guerra guaranítica, y todavía hoy Cepé, sobre todo en el sur de Brasil, sigue siendo una figura emblemática como un caudillo que representa la liberación de los pueblos, un caudillo que representa la fuerza indígena, los derechos de los indígenas y demás. Pero en el caso particular de Loreto y San Miguel, es como que esto es una historia paralela, donde no se cruza. Justamente lo que no ocurrió, yo creo que en algún momento de la charla lo dije, lo que no ocurrió cuando se ordenó la expulsión de los jesuitas fue la rebelión en los pueblos. Lo que hizo Cepé 15 años antes no se repitió, por lo tanto, la historia va hacia otro camino, no es justamente la de la rebeldía como en el caso de Cepé. Por lo tanto, te digo, en el interior de Corrientes, en estos pueblos mestizos,
es muy fuerte la figura de Andresito, de Andrés Guacurarí, pero no la de Sepeti Arayú, que es más un fenómeno del espacio riograndense, o de la historia riograndense. Muito bem. Então, muito obrigado de novo, né? Nós reiteramos aqui nossos agradecimentos ao professor Alfredo Koenitz pelo percurso que nos proporcionou nesta tarde, por este belo encontro e pelas sugestões, né? Instigações, provocações que esse percurso nos possibilitou, porque, de fato, ficamos todos encantados, né, com essa história, curiosos, inclusive, de realizar incursões em campo, né? Quem sabe um dia em Loreto, nesta festividade popular, o senhor mostrava essa procissão e a forma como eles atualmente se relacionam com as imagens. Marcio. É fascinante, né? Eu vejo pela forma como o senhor expôs, né? E quer dizer, tem muitas questões que realmente têm aproximações. Eu fiquei pensando em tantos povoados também brasileiros que mantêm estas tradições. Imagine o que seria a expressividade da Virgem de Loreto em tantas localidades, como já ocorreu em seminários anteriores realizados, né? Mas é fascinante, porque cada um se apropria aí da raiz, né? da devoção e da potência dessa força religiosa, né? Com a sua singularidade e, ao mesmo tempo, universalidade, né? Portanto, muito agradecido por isso, né? Tem tantos nomes que o senhor mencionou e tantos temas que abriria tantos diálogos, né? Para dizer aqui do Padre Meliá, por exemplo, né? Que nós também já fizemos uma live especial contando do seu percurso e desse fascínio pelo mundo guaranítico, né? Enfim, professor, muitíssimo obrigado. Sua disponibilidade, sua generosa, sua alegria, né, de falar desta pesquisa, de falar destes temas, que realmente possa frutificar no nosso meio e com os nossos jovens o interesse e o gosto por aprofundar os temas e saber as razões profundas do lugar onde nós estamos e da herança que carregamos. Então, nosso abraço, nosso agradecimento. Muchas gracias, Marcio. Realmente fueron palabras muy generosas de tu parte y las que agradezco profundamente y me honran. Y bueno, sí, es cierto esto de que cuento con mucha pasión esto porque realmente es parte de mi vida y lo vivo con intensidad. Gracias, Marcio. Gracias, Marina, también. Professor, também me associo aos agradecimentos e já lhe digo que eu já tive várias ideias para próximas lives, então, 2023. Então, sem dúvida, né, nós vamos continuar esse diálogo e proporcionar ao Brasil, América Latina, um conhecimento dessa história tão rica e que ajuda muito também a essa consciência identitária. Muito obrigada, até breve e parabéns pelas suas pesquisas. Gracias, Marina, y que te mejores del COVID. Obrigada. Un abrazo a todos, gracias por escuchar, muy amables. Chao, chao. Então, nos despedimos a todos e a todas que nos seguiram nesta tarde. Felicitações a todos, uma boa continuidade dos trabalhos neste dia e nesta semana.